Queridos amigos, de nuevo aquí en el canal del Coronel para comentaros que vamos ya con la tercera y la última parte de esta maravilla que ha hecho Francisco José Fernández Cruz Sequera, ya sabéis, con el que hacemos las noticias de la guerra cada 15 días habitualmente, el que se ha empeñado en hacer este panegírico sobre mí. Así que lo mismo que espero que hayáis disfrutado la primera y la segunda parte, pues espero que también disfrutéis esta tercera parte. Como os digo, a mí me ha encantado. Desde luego creo que ha hecho una obra como probablemente nadie más podía haber hecho, pues como es él, un superdotado, una persona tremendamente capaz y lo que ha hecho, pues una maravilla. Una maravilla que no corresponde con lo que yo soy, que yo no soy ninguna maravilla en absoluto. La maravilla es la obra que ha hecho él, pues montar este montaje con todo lo que ha hecho, con las fotos, con todo lo que va comentando, enlazando todos los temas de geopolítica. Como os digo, pues una maravilla lo que ha hecho, una verdadera obra de arte. Espero que también lo disfrutéis y espero que lo mismo, que hayáis disfrutado la primera y la segunda parte. Hasta dentro muy pronto, queridos amigos. Bienvenidos a Clave Geopolítica. Me imagino que estos dos directos les habrán ido abundando abundando a lo que es la obra del coronel y tendrán una perspectiva más ajustada y a lo que es en sí la obra, al más allá de la impresión personal que les pueda producir su persona, pues el hecho de conocer la obra y la trayectoria profesional pues les ayudará a ajustar su juicio respecto de las opiniones que emite, que siempre es aconsejable. Bien, como decía, en este momento tenemos al coronel. El coronel concluye su periodo de actividad, pasa a la situación de reserva. La carrera militar en España está diseñada de tal manera que los ascensos y el empleo y de la propia carrera concluye con el empleo de coronel. El generalato se reserva para aquellos que son designados por el gobierno a la vista de las circunstancias que concurran en las personas de los agraciados en el sorteo con la designación, que no es lo mismo que en Gran Hermano. Y así ocurre que son muchos, la mayoría de los militares, que pasan a la situación de reserva con el empleo de coronel y se jubilan. Sin más, una vez que terminan su periodo en la reserva, cuando se cumplen 65 años, pierden la condición militar, es decir, ya no son sujetos de derechos, de deberes dentro del ámbito castrense, sometidos a la jurisdicción y a la ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, y en ese momento es cuando se convierten en civiles, al igual que me pasó a mí. Yo hubo un momento en el que pasaba la situación de reserva, pero dado que tenía limitaciones para mí por el hecho de estar ejerciendo la abogacía ya previamente, pues decidí solicitar yo directamente el pase a la situación de retirado y así pasé a la situación de retirado. No pierdo mi condición de militar de carrera, pero sí pierdo el hecho, la posición jurídica de estar de militar. Ya no eres militar. Puedes vestir el uniforme en determinados momentos, actos sociales y demás que no sean incompatibles, obviamente, con el uso del mismo, pero no eres militar. Y esa es la característica. Por eso muchas veces al coronel no puede decir cosas, no puede opinar, porque está sometido al principio de neutralidad política. Pero yo sí, yo puedo decir lo que me da la gana porque yo ya no estoy en esa situación y al estar retirado sí puedo. El coronel en el próximo mes de agosto perderá la condición militar, pasará a ser civil. El título de coronel lo conservará y al ser militar de carrera y nada más. Eso sí, cuando utilizas el empleo, seas general, coronel o lo que seas, ya estás retirado, pues siempre se aclara con un paréntesis y una R en su interior que estás ya retirado, eres coronel retirado. Y así son las cosas. Bien, como digo, vamos a empezar ya. Las coincidencias de John Mearsheimer entre John Mearsheimer y Pedro Baños pues son notables. Eso es así. Porque los dos pertenecen a una visión del realismo del sistema internacional. Bien, ya sabemos que John Mearsheimer es el protagonista y el impulsor de esa visión del mundo, que es el realismo ofensivo, y el coronel se sitúa y se ubica, en mi opinión, más también un poco como me pasa a mí,
en el ámbito del realismo clásico. O yo por lo menos es donde me ubico principalmente, aunque tengo muchos rasgos de coincidencia con el realismo ofensivo, pero el Coronel yo le ubico más en ese ámbito del realismo clásico, un poco más alejado del pesimismo antropológico que pueda tener yo o el que pueda tener Metzheimer, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que el Coronel se sitúa en una posición que considera el poder, la competencia y la seguridad en el ámbito global como un eje característico de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Todos sabemos que Metzheimer es uno de los teóricos más destacados y que al igual que el Coronel, o que al igual que, salvando las distancias, mi persona, también ha sido militar y se retiró hace ya muchos años para pasar al mundo académico tras unos 10 años de servicio, si no me equivoco, o algo así. Entonces, sabemos que el Metzheimer lo que sostiene es que las grandes potencias están siempre, es inherente a ellas, la competencia por el poder y la hegemonía en el sistema internacional, lo que significa una especial atención por la seguridad. Y aunque efectivamente el Coronel Baños no se adscribe explícitamente a esta escuela del realismo, pues vemos que ambos son escépticos respecto de las intenciones de las grandes potencias y que centran su estudio en la importancia del poder, ya sea militar, económico o tecnológico, y tienen una seria y profunda preocupación por la estabilidad del sistema internacional, que, como digo, siempre es competitivo y eso contribuye a desequilibrarlo y volverlo a equilibrar. Metzheimer se centra en la teoría y la estructura del sistema y el Coronel Baños pues, analiza de una manera precisa, rigurosa, la relevancia que tiene el realismo en la comprensión de la interacción entre los actores geopolíticos internacionales. El primer punto que deberíamos tocar dentro de esta cuestión sería la naturaleza competitiva del sistema internacional, porque esta es una idea central de la obra de Metzheimer que afirma que no existe una autoridad superior a los estados que pueda garantizar la seguridad y, por lo tanto, los estados entran en competencia en un sistema anárquico para asegurar su supervivencia en un mundo que podríamos decir, una visión del mundo que podríamos decir que es un juego de suma cero, donde el aumento de poder de una nación irremediablemente significa la disminución del poder de otra u otras, y en este aspecto concreto también lo recoge el Coronel Baños al analizar la geopolítica, porque frecuentemente hace mención a cómo las naciones compiten de forma feroz en muy diversas esferas, tanto en lo informativo, lo tecnológico, lo militar y lo económico. Recuerden aquello de la guerra cognitiva que tanto empeño pone él, y que, eso sí, a diferencia de Metzheimer, que se mueve más en un ámbito dentro de la teoría política de las relaciones internacionales, el Coronel Baños se acerca más al aspecto pragmático desde el punto de vista estratégico. Obviamente, el sesgo de la condición militar del coronel es mucho más acusado que en Metzheimer, y él busca siempre los modos de comprensión estratégica y de posicionamiento estratégico de las potencias dentro del concierto internacional en una posición coincidente, al menos en parte, con ese realismo ofensivo, pero él sí, aun siendo consciente de la desconfianza y la competencia como una constante entre las naciones, pues él hace una apuesta muy incisiva, quizás también por la condición nacional. Ya saben que todos los geopolíticos desde el principio han adoptado una posición concreta partiendo de esa condición nacional. Ninguno nunca, ninguno por lo menos de la geopolítica clásica. Luego surgieron los que se han dedicado a los festivales geopolíticos, como Yves Lacoste, que, ¡ay, lo que ha dicho el francés! Bueno, sí, lo que digan. Pero todas las escuelas del constructivismo, mañana van a tener a un constructivista indigenista que tiene un acusadísimo odio por España en el canal con el coronel, lo que da muestra del nivel de tolerancia y de capacidad de escucha que tiene para escuchar incluso a los enemigos más cerrados, virtud que el coronel tiene y que a mí me falta.
y evidentemente verán que hacen planteamientos que son muy alejados desde esas escuelas marxistas, neocoloniales, constructivistas, todo ese mundo del idealismo político y del idealismo en las relaciones internacionales, tan centrado en eso que llaman la cooperación internacional, la gobernanza global y los derechos humanos, que entra en franca contradicción con esta idea de la naturaleza competitiva del realismo. La desconfianza entre las grandes potencias también ocupa un papel destacado en la obra del Coronel. Mearsheimer argumenta que en el sistema internacional anárquico, pues la desconfianza entre las grandes potencias es una regla, por muy amigos que seamos. Tenemos un ejemplo de ello, por ejemplo, como hemos visto esta misma semana en los últimos programas de geopolítica en vacaciones, cuando considerábamos el desarrollo del poder de Sevilla II a través de Mongolia y las tensiones que entre aliados como China, Rusia en este momento se vienen produciendo. ¿Esto qué significa? Pues que en muchas ocasiones la desconfianza entre actores estatales lleva a una carrera de armamentos, como la que se está desarrollando en este mismo instante, y a buscar estrategias que aseguren la posición de cada uno respecto de la actividad de los otros, y esto se convierte en uno de los motores de la competencia entre potencias y de los conflictos en el ámbito internacional. No hay que ser muy listo para ver cómo en este momento en el mundo se están cumpliendo punto por punto todas las previsiones y todas las consideraciones de la escuela del realismo, ¿no? Y evidentemente el Coronel Baños pues también destaca la desconfianza y la rivalidad entre potencias y en este caso concreto lo subraya mucho en las consideraciones que hace sobre la guerra híbrida y la manipulación de la información, en la que él señala que estos son medios habituales que se utilizan por las potencias para desestabilizar a sus rivales, aunque estemos en tiempos de paz, dentro de eso que hemos llamado la zona gris, para conseguir de alguna manera alcanzar la ventaja estratégica o al menos ampliarla y conservarla si se tiene. Por lo tanto, la competencia entre potencias, como vemos además, está impulsada no solo por intereses inmediatos, sino también por la necesidad de prevenir que los de al lado te ganen, como se decía vulgarmente aquí en España, te comen la merienda. Por último, a continuación, otro aspecto importantísimo, que el Coronel incluso le ha dedicado una reflexión a ello en el libro sobre Maquiavelo, es el papel que contiene el poder, y concretamente el poder militar. Mearsheimer pone de manifiesto que las grandes potencias se preocupan constantemente por mantener y expandir su capacidad militar porque es lo único que garantiza su supervivencia en un entorno de competencia como el que vivimos normalmente entre estados y entre comunidades humanas desde que el hombre se juntó con otro que fue al principio de los tiempos de la historia del mundo mundial, de la historia natural, y empezó a desconfiar del tipo que vivía en la cueva de al lado. El Coronel Baños también reconoce la importancia de este poder militar, pero no le da no le atribuye un papel tan central como lo hace Mearsheimer, sino que lo diluye más dentro de otros tipos de poderes, porque el Coronel Baños siempre considera el poder como algo poliédrico y en el que se proyecta de muy distintas maneras. Parcialmente el coronel acoge en sus teorías las tesis del realismo defensivo y del poder blando de Joseph Nye, del soft power, como parte también fundamental de ese poder. En ese punto podríamos decir que tiene un punto que lo puede aproximar de alguna manera a tener un diálogo con las posiciones idealistas, aunque no exista una identidad entre ellos, como creo que es obvio, ¿no? Eso sí, no por ello deja de destacar que el poder militar es un elemento clave en las relaciones geopolíticas en la actualidad, que influye en gran manera en cómo se conforman estas, y que la posición de un Estado, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el programa que tenemos la semana que viene, en el que vamos a comentar el conflicto entre Marruecos y Argelia, y es muy importante porque el rearme, en este caso, por ejemplo, de Marruecos, está suponiendo el correlativo rearme de Argelia, porque desde que se independizaron, desde el mismo momento en el que se independizaron, se han ido enfrentando de forma sucesiva y prácticamente constante. El conflicto entre estos dos países
ha podido cambiar, pero la tensión ha sido constante, permanente, y no solamente la tensión, es que en ningún momento se plantean la posibilidad de una distensión, porque además no tienen razones para hacerlo ninguno de los dos. Otro aspecto importante es que tanto el coronel como John Mearsheimer tienen una visión del orden mundial, del orden global, también completamente realista. Mearsheimer no se cree absolutamente nada de eso que llaman la arquitectura internacional, las organizaciones supranacionales, donde supuestamente tú vas, haces una declaración de los derechos humanos, proscribes la guerra y dices, la guerra está prohibida. Dices, muy bien, muy bien, muy bien. 300 guerras desde que prohibieron la guerra. Es decir, papeleo. Papeleo, dietas, pluses, destinos en el extranjero, vivimos bien, las ONGs, todo el rollo, pero aquí la gente se sigue disparando como se han disparado toda la vida. Piedras con las ondas, flechas con los arcos, piedras con las catapultas, misiles. La gente se dispara. Es así. Todos tenemos vallas que se han movido de sitio, gente que ha violado a la cabra de mi abuelo. Ya saben, lo que es el argumentario clásico de clave geopolítica respecto de los abuelos, las cabras, las vallas y las escopetas. Es algo ineludible. Y en este caso, pues el coronel Baños comparte ese escepticismo respecto de la efectividad de las instituciones internacionales y de esos lindos cuentecillos sobre la gobernanza global que sirven normalmente para que unos cuantos progres se hagan ricos o unos cuantos ricos se metan a progres y vivan a costa de los ilusos que se pensaran que desean la paz a todo trance, aunque sea, pues no sé, porque vienen a pagarnos las pensiones o algo así. Por lo tanto, vemos que Baños argumenta que las instituciones y los acuerdos internacionales pues son utilizados por las grandes potencias para legitimar posiciones, para consolidar posiciones, como medio para alcanzar algo, pero no existe una voluntad real de cumplir el contenido de esas supuestas organizaciones internacionales. Y si lo vemos, son una forma de guerra, incluso guerra cultural. Cuando vemos el catálogo de derechos sexuales y reproductivos que tiene la ONU, si ese día no te partes de risa, ya no lo haces nunca más, porque evidentemente sabes que eso es un arma de guerra dirigido contra determinados países y pueblos y continentes concretamente. Por lo tanto, lo de que el orden internacional y esas organizaciones internacionales promueven un orden pacífico, equitativo, justo, la geopolítica de la igualdad de género, etcétera, que son cosas entretenidísimas que se han inventado, pues no sirve para nada. Y ninguno de los dos se lo cree, ni Mearsheimer ni el coronel Baños, porque ambos tienen una clarísima línea de continuidad entre el pensamiento del uno y el otro. Es una coincidencia prácticamente plena. Otro aspecto importante es que ambos tienen muy presente una realidad que durante mucho tiempo algunos han querido negar porque si no lo veo no existe, como es la cuestión de que el orden mundial se está reconfigurando a partir de la aparición de determinadas nuevas potencias que ya no se subordinan ni se conforman con el rol que les atribuyeron en el reparto de poderes en 1944 y 45. En este caso, el poder se ha ido distribuyendo. Cada vez hay más potencias que tienen un poder regional o que tienen un poder atribuido por la tenencia de recursos naturales, que está haciendo que al mismo tiempo que éstas se fortalecen, otras, en concreto ese mundo de la unipolaridad estadounidense, haya cedido y haya perdido espacio con una reacción como la de todos los imperios. Todos los imperios, cuando han visto que su hegemonía y su unipolaridad se ponía en peligro, han reaccionado de forma violenta. Y no tenemos más que ver que bajo los grandes eslogans de la paz, de la democracia y demás, hay un belicismo absoluto y hay una inmensa voluntad de mantenerse en la cima de la montaña a todo trance y a ser posible perpetuamente. Pero como dice Geoffrey Parker, como título de uno de los libros colectivos que él dirigió, el éxito nunca es definitivo, pero siempre se tiende a querer mantenerlo, incluso en posiciones como es en este momento, de progresiva y en aumento debilidad del hegemón
que ha regido el mundo en solitario prácticamente durante 30 años. Bien, en este caso concreto, Mearsheimer, obviamente, como parte de la idea del equilibrio de poderes, sabe que la aparición de una serie de potencias regionales o de un aspirante al podium, al primer puesto, a la medalla de oro del hegemón global, significa un desequilibrio que busca un nuevo equilibrio. Espero haberme expresado bien. Y entonces, en esa situación, surge la inestabilidad del orden internacional y surge, por lo tanto, la aparición de múltiples conflictos de todo tipo, de guerra económica, como empezó Trump con China, el señor Trump, voy a decirlo así, porque si no, a ver si me va a malinterpretar, como no lo pronuncio en inglés bien, YouTube, y me va a decir que estoy diciendo un taco. El señor Trump lo planteó con la guerra económica de los aranceles, que le sirvió para ganar las elecciones en el 17, pero cuyos efectos no han sido nunca la relocalización de las industrias que se habían ido fuera de Estados Unidos, tal y como él pretendía en su día, o como le hizo creer a los que le votaron. En el caso del coronel Baños, pues este mundo multipolar contemporáneo, ya saben ustedes que Pedro Baños, si algo tiene, es un pensamiento extraordinariamente moderno y apegado a la actualidad. Las consideraciones de orden clásico en el coronel Baños son normalmente muy marginales. ¿Por qué? Porque su mentalidad está mucho más volcada al ámbito operacional, estratégico, al mundo práctico de los militares, más que al estudio de la historia y de los problemas que a través de la historia se hayan podido producir. Hay perfiles de otros militares, como ayer vimos el general de división Miguel Alonso Baker, que se vuelca mucho más en consideraciones de orden ético-filosófico o en consideraciones de orden histórico. Pero en el caso del coronel Baños, esto no es así. Es siempre, su obra es siempre de una modernidad, si se quiere, casi radical y extrema. Y eso hace que sea muy sugerente el leerlo siempre y cuando uno tenga una base de conocimiento clásico previa suficiente como para poder contextualizar no solamente en el contexto de nuestro mundo de hoy su obra, sino también con relación a lo precedente, que es algo que yo he intentado hacer en estos 3 programas con el de hoy que le hemos dedicado en el canal. Y una vez más, y como siempre, la visión del coronel Baños es completamente poliédrica. No se centra en un plano solamente militar o no se centra en un plano estrictamente político, sino que una vez más ve el mundo de hoy día como un poliedro, como un problema de múltiples caras que se proyecta de muy distinta manera y de muy diferente manera, y muchas veces hasta más allá de lo sospechado. Desde una película que forma parte del poder blando o de la exportación de una mentalidad, el papel, por ejemplo, que ha cumplido Hollywood en la difusión de la mentalidad de los Estados Unidos actuales, hasta el control de un producto o manufacturado, como puedan ser los microconductores, o el problema que supone el litio o los materiales de recursos naturales necesarios para la construcción de baterías, clave en este momento, o la competencia por el 5G y la última tecnología. Hasta ahí la comparativa entre John Mearsheimer o las coincidencias entre John Mearsheimer y el coronel Pedro Baños. Ahora vamos a entrar un poco en algunas de los aspectos que le han dado originalidad al coronel Baños respecto de sus predecesores. Como hice una extensa justificación de por qué motivaba esta trilogía de programas, que en otros casos, por ejemplo, no ha sido necesario hacerla porque yo no he coincidido ni en el tiempo ni en el espacio con Mackinder. Por lo tanto, no tiene sentido. Con Sir Basil Liddellhart, el capitán Liddellhart, pues no tiene sentido. Pero en este caso, alguien podría suponer que los términos elogiosos que yo pueda dedicarle al coronel o a la obra del coronel se basan en una razón de afinidad, de amistad o de patriotismo, de camaradería. No. Sencillamente hay otras personas que pueden estar escribiendo otras cosas y que tienen amistad conmigo, con lo que tenemos amistad, como es el caso de Carlos Javier Blanco, que nos hemos prologado recíprocamente distintos libros y partimos de posiciones mucho más distantes en ocasiones que por ejemplo, y también los he prologado, he hablado de ellos,
Y en el caso del coronel, lo que mueve a esto no es razones de orden personal, sino esas razones de innovación y de pensamiento y sobre todo de proyección a futuro. Hoy me voy a chivar de una cosa al final y se va a quedar así la cosa. Luego si me bloquea ya, total, como ya he hecho los programas, pues ahí lo dejo. Pero el coronel tiene es una serie de puntos importantes, que el otro día yo lo centré en 7, hoy voy a recordarlos solamente por encima. Uno, la ampliación del concepto de poder, que como ustedes saben, me estoy centrando en esa visión que no es exclusivamente poder político o poder militar. La otra es la integración en su obra de todo lo que guarda relación con la guerra híbrida, la ciberguerra, incluso las cuestiones de la zona gris, son de lo más interesante de la obra del coronel. Mucha gente se ha planteado, por ejemplo, como aspectos muy interesantes las cuestiones del dominio mental, de la guerra cognitiva, que él ha acuñado esa expresión. A mí particularmente me llama, quizá también por mi deformación intelectual de origen militar, que me lleva más a considerar los temas militares muchas veces, pues me he sentido muy atraído por el tema de la guerra híbrida. Ya saben que aquí en el canal he dedicado programas a la guerra híbrida y a la cuestión de la zona gris, con escaso éxito, también tengo que decirlo. Y otra cuestión que señalamos que es distintiva de del trabajo del coronel es normalmente su facilidad para comunicar. Es una persona que sabe comunicar muy bien, que sabe trasladar problemas complejos a un lenguaje sencillo, que no simple, y por lo tanto que llega a un público muy amplio, como lo pone de manifiesto el hecho de que ha habido militares de una importancia equivalente en el tiempo y que han coincidido en el tiempo, estando retirado el general de división Miguel Alonso Baquer, con el coronel Baños ya en la reserva, y sin embargo con una obra más extensa incluso que la del coronel Baños en este momento. Su lenguaje era un lenguaje doctrinal, teórico, académico, escrito para expertos y perteneciendo lógicamente a otra época, tampoco tenía la capacidad de proyección y de llegar a un público amplio. Bueno, pues el coronel es una persona muy accesible, no ya en lo personal, que podría serlo o no, pero es muy accesible en lo teórico, en la obra, y sobre todo tiene una gran facilidad de divulgación de su trabajo, lo que le hace que todos sus libros no sean solo instructivos, sino que resultan muy atractivos y las personas, y además con una prosa muy sugerente, muy envolvente, que hace que las personas tengan la sensación, cuando terminan de conocer su obra, de que han tenido una gran aportación y que han recibido un conocimiento que no tenían. Y sin embargo, muchas veces esos libros tienen como consecuencia también el que la gente no repare en la necesidad también de coordinar estas lecturas con las lecturas de pensamiento clásico, o al menos los conocimientos clásicos de geopolítica y estrategia. Tienes que leer a los grandes clásicos, tienes que conocer las teorías de los grandes clásicos para luego recepcionar debidamente la obra del coronel. Al mismo tiempo, el coronel, como es lógico, algún político de tercera regional metido a diputado para vivir a nuestra costa diría, como no puede ser de otra manera, pues el coronel tiene una perspectiva crítica, razón por la cual le están fusilando casi todas las conferencias que pone ahora mismo, porque, bueno, es molesto. Y es molesto no porque el coronel sea un antisistema, ni mucho menos, sino porque no comparte las posiciones de entrega a los intereses de las potencias extranjeras y de organizaciones supranacionales que no miran por el interés de la sociedad española y de España. Desde ese punto de vista, además, su forma de hacerlo es una forma de hacerlo, yo diría que clásicamente humanista, incluso, si me lo permiten, y sin entrar en cuestión de confesionalidades, diría que está perfectamente enmarcada dentro del derecho natural y de la filosofía del derecho y de esa visión humanista tradicional y muy típica de los pensadores españoles desde el siglo XVII, la escuela de Salamanca y todo esto respecto de los derechos del hombre, los derechos
del ser humano, que no es lo mismo que los derechos humanos, esos derechos esenciales a la dignidad, a la vida, a la libertad, que nunca están de más en su obra y que han sido objeto de preocupación sobre todo por la vulneración que supone el vulnerar la dignidad humana dentro del contexto de la manipulación. Cuando tú manipulas a una persona, dejas de considerarla un fin en sí mismo para considerarla un medio. Y eso la aliena y la priva de esa dignidad. Y eso el coronel lo ha criticado de un modo muy poderoso. Por lo tanto, el coronel, yo a lo mejor en ese sentido soy mucho más positivista de lo que él pueda resultar él. En un sentido filosófico, quizá precisamente porque concibamos, en cierto modo, cierto aspecto de la antropología del ser humano de forma diferente. Y luego, como digo, el pragmatismo absoluto. El coronel es de un pragmatismo feroz y de una adaptación al mundo contemporáneo absoluta, y donde él lo que busca siempre es una aplicación directa, práctica y que se le entienda. Y eso le hace que no solamente conozca cómo funcionan las dinámicas de poder, sino que además las explique muy clarito, negro sobre blanco, y ustedes observen que, por ejemplo, en su canal, cuando plantea afirmaciones como que en este momento se nos quiere conducir a una guerra, sí o también, él no lo apoya normalmente en noticias que fundamentan esa afirmación. No es una afirmación gratuita. Sin embargo, las descalificaciones que él ha recibido se basan normalmente en deformaciones o en difamaciones directamente, como ocurrió con la cuestión que hicieron cuando entró en el mercado anglosajón con su primera obra. Cuando, vamos a ver, los diseños de portada, la maquetación, formatos y demás, el autor en este caso no tiene absolutamente nada que ver. Pero siempre buscan agarrar el rábano por las hojas para, al fin y a la postre, conseguir el objetivo que están buscando, que no es otro más que perjudicar un mensaje que podría tener razón o podría no tenerla, que podría estar ajustado a cierta realidad o no estar ajustado, que en algunas cosas, y ustedes lo saben, los que me conocen, yo discrepo del coronel, no tenemos una identificación plena en nuestra visión del mundo y de las cosas, coincidimos en nuestro patriotismo, coincidimos en nuestro afán por la independencia y la soberanía nacional de España, pero luego respecto de cómo eso se traslada a determinados ambientes, como la cuestión del hispanismo, pues tenemos posiciones muy distintas. Lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo en la cuestión esencial de a qué valores servimos o a qué patria servimos. Bien, pues en el caso del coronel, eso le está costando caro. Y luego, por último, el coronel tiene esa perspectiva práctica que significa la capacidad para integrar un montón de ideas distintas, de visiones distintas, de aspectos distintos de un mismo problema de una forma breve, concisa y además clara. Por lo tanto, esos son aspectos que habría que destacar en su conjunto de la obra del coronel Baños, además de aquellos 7 que yo ya señalé al principio del primer directo. Ahora vamos a entrar en una cuestión como es la consideración de su obra. Vamos a hacer lo más breve posible un resumen de sus libros para no abusar demasiado del tiempo, porque quiera uno, esto corre que vuela. Y como he dicho, sus libros destacan por ser claros. El libro no requiere una persona de un nivel cultural medio, tiene perfecta capacidad para comprender los libros del coronel, no emplea una terminología abstrusa que no se pueda comprender, inextricable, no hace gala de un innecesario conocimiento enciclopédico que abrume al lector por lo listo que es. No, para nada. Los libros del coronel son unos libros de análisis teórico claro, de acceso sencillo, que no requieren grandes conocimientos, sí una cultura media, pero no grandes conocimientos, y aparecen conceptos de economía, de tecnología, de diplomacia, de guerra informativa, de manipulación, todo ello muy bien explicado para expresar qué concepto es el concepto de hegemonía, en qué consiste, cómo esto es motivo de competencia entre potencias, y luego tiene esa otra gran faceta, porque tú puedes escribir muy bien,
pero si tú no tienes la capacidad para expresarte en público, si no eres un buen conferenciante, un buen orador, apaga y vámonos. Y en ese sentido el coronel tiene la facilidad para llegar al público, sobre todo por una tremenda humanidad. Él es una persona muy empática, es una persona afectuosa, cálida, es una persona precavida, porque no nos olvidemos, jefe de la contrainteligencia europea, lo cual sabe que siempre entre las ovejas se esconden lobos. Y eso significa tener una cierta prudencia que no desconfianza. Pero permanentemente se presta a la fotografía, al comentario, al saludo, y eso hace de él una persona que cuando uno lo trata ve que no solamente lo sencillo son los libros o la forma en la que tiene de escribirlos, sino también su trato personal. Por lo tanto, la obra del coronel Baños, aunque está centrada en la estrategia, en la geopolítica, en las cuestiones de defensa, pues también yo echo de menos a veces el que escribiese inclinándose más al plano militar, porque estoy convencido que tendría mucho que decir, pero eso restringiría el mensaje y además de restringir el público al que iría dirigido su mensaje, muy posiblemente también hiciese ineficaz su servicio a los valores que sostiene. El primer libro que vamos a tratar es Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, publicado en el año 2017 por Ediciones Ariel. En este libro lo que hace el coronel es detallar cómo las potencias globales han utilizado pues, todas las estrategias imaginables para ejercer el control y el dominio sobre otros países y mantenerse al ser lo más alto posible en la carrera hacia la cima en la montaña. Y en él aquí es donde yo creo que más se apoya en su conocimiento de la historia y en el conocimiento que tiene del mundo militar para en mostrarnos esa aplicación del mundo táctico a la manipulación, a la desinformación, desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, pero sin que esta referencia al pasado se vuelva erudita de tal manera que, como digo, abrume al lector. Y él lo que dice es que para dominar el mundo de las potencias tienen que ser capaces de controlar todos los elementos que conforman el mundo, el poder en el mundo actual en clave estratégica. Iba a decirles casi en clave geopolítica, pero no, que me están quitando el nombre del canal. ¿Y qué es lo que hace? Pues él en este caso alude a ejemplos de Roma o de superpotencias actuales como Estados Unidos o como China, y muestra cómo el poder global se construye sobre la base de una percepción generada en la mente de la gente. Es decir, ¿a través de qué? Pues a través de un mensaje que puede ser eso que llamamos poder blando. Es decir, los países verdaderamente fuertes no son solamente fuertes porque tengan un importante poder militar, sino también porque son capaces de proyectar una imagen de invencibilidad. El señor don Joaquín Zaragoza hace un ratito me mandaba un mensaje, un mail, en el que me mostraba pues un pequeño short de YouTube en el que un antiguo legionario en unos ejercicios con los Navy SEAL, pues le pasaba un poco lo que a mí. Ves a Clint Eastwood corriendo o a Kevin Costner de guardaespaldas en el guardaespaldas de Bodyguard con Whitney Houston y te crees que son, bueno, Superman con la capa recogida. Luego te pones a trabajar con ellos de verdad, como era el caso de este legionario con los Navy SEAL en unas maniobras conjuntas aquí en España, o como fue mi caso puntualmente en aquellas ocasiones que trabajé con el Servicio Secreto Americano, y dices, pero si son una panda de mataos, pero si esto lo que tienen son películas. O sea, pero esto, vamos, películas y dinero, porque tienen un material que te aburres, pero por lo demás, vamos a ver, de Superman nada. Y en este caso concreto, esa imagen de invencibilidad y de superioridad que desarrollan las potencias hegemónicas y cómo influyen en la opinión global es lo que centró el trabajo del coronel Baños en este libro, donde él expone cómo las grandes potencias crean una maquinaria de propaganda muy útil, muy eficaz para crear una determinada percepción. Piensen que, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos tiene un departamento para apoyar el cine bélico y que primero supervisan el guión y que cuando han supervisado el guión, si el guión se ajusta a las narrativas
y a la mentalidad y a los intereses de los Estados Unidos y del ejército, le prestan toda clase de material. Ejemplos de ello los tenemos en el cambio que vemos que se produce en las películas de Rambo, desde el acorralado hasta el final. Cómo cambia el enemigo y cómo cambia el cuento. Y con qué material se hace. Bien, pues ese tipo de películas, como puedan ser, por ejemplo, Top Gun también, son películas que cuentan con el apoyo de las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos porque se proyectan a través de Hollywood a nivel mundial en toda la esfera occidental al menos, y la proyección que tienen es muy importante. De ahí que el coronel Ben Baños diga que la narrativa y que combatir la narrativa hegemónica del adversario es esencial para poder dominar el mundo, lógicamente, porque eso es lo que permite a ciertos países influir en la toma de decisiones de otros. Claro, si tú te planteas esta posición, tú ya sabes una cosa. Todos los perros falderos y los lacayos del Reino Unido y de Washington que cobran, y lo repito, que cobran por mantener adormecida la sociedad española, pues el coronel Baños se convierte en el enemigo número uno, porque está atacando la primera línea de batalla que presenta el mundo, el mundo hegemónico, el hegemón actual, respecto de sus estados proxy, como es en el caso español un estado de este tipo. También señala cómo la imposición de políticas económicas, ya en otro ámbito, pues instituciones como son, ya saben, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pues son utilizadas para imponer la voluntad de unos países sobre otros, obligándolos a adoptar políticas que benefician a los poderosos en lugar de los débiles. Lo hemos visto montones de veces, cómo cuando tú empiezas a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional estás yendo directamente al Fausto de Goethe, porque estás vendiendo tu alma al diablo, y el diablo nunca pierde. Y así ocurre. Por lo tanto, esa relación de dependencia, por ejemplo, que significa la deuda pública, y más si ya casi como en el caso español es una deuda perpetua, porque parece prácticamente imposible que podamos pagarla jamás, enajena nuestra soberanía, enajena nuestra voluntad para decidir, y obviamente no se podría asumir por parte del gobierno si hubiera un pueblo consciente de lo que ello significa. Aquí el coronel Baños, estoy resumiendo mucho, también hace alusión a otros aspectos, como es la diplomacia, que es una herramienta de dominación muy simbólica. Recuerden cuando el sociópata que tenemos en la Moncloa se sienta con Mohamed VI con la bandera de España boca abajo y el significado que eso tiene en diplomacia. Y allí ni el rompetechos que la acompaña, que hace de ministros exteriores, ni él abrieron la boca. Es de prueba de que por alguna razón se callaron y prueba de la indignidad con la que se conducen. Se me ocurren nombres de otros embajadores y de otras personas y de otros tiempos donde eso no se hubiese admitido. Pero claro, si tú le das prioridad a tus intereses particulares o los intereses nacionales y generales que te has comprometido a defender, pues apaga y vámonos porque ya no tienes nada más que decir. Y evidentemente vemos que el mundo de la cultura, el mundo de la tecnología, el mundo de la diplomacia son distintas formas de eso que es la manera de dominar el mundo, y por lo tanto se justifica el título de Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Y por lo tanto este libro nos ofrece, para el que llega nuevo a este tipo de cosas, es un libro que se le presenta como revelador. Y se entiende y se justifica que este libro tenga que ser descalificado de todas las formas posibles por parte de aquellos que producen y generan toda esa clase de narrativas desde la propia prensa española. ¿Por qué? Pues porque han enajenado su voluntad a cambio de precio. El siguiente título que nos vamos a detener es este otro, El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas. En este libro, el coronel Baños lo que hace es profundizar en los mismos temas del libro anterior. Es casi como si fuese la continuación natural del mismo. Así es como tiene que ser. Y perdón porque se me ha colado ruido y no lo he visto porque estaba yo ahí perdido. Espero que no haya pasado en más vídeos. Solamente
por lo que estoy revisando, ha debido pasar en este momento. Bien, consecuencias de la programación del OBS a toda prisa. Bien, pues como iba diciendo, el libro se estructura en torno a la idea de que el poder mundial es una construcción compleja que se basa en factores que incluyen el poder militar, económico, tecnológico y la capacidad para influir en la opinión pública. Y él comienza explorando la cuestión del poder militar, que sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la dominación global. Explica que las potencias han desarrollado sofisticadas estrategias y una vez más volvemos a encontrar los mismos temas que encontramos en el anterior título. En el dominio mundial tenemos el dominio mental, la geopolítica de la mente. En este libro, el coronel Baños incide en cómo las potencias mundiales utilizan las técnicas de manipulación y de control mental para influir en las masas. Una vez más encontramos aquí todas las cuestiones de tipo que inciden en la guerra cognitiva en la que él se ha convertido en un verdadero especialista, y la desinformación es precisamente el tema central del libro desde mi punto de vista, en el que incluye, por ejemplo, la exportación de productos culturales como películas y música, la promoción de sistemas políticos y económicos específicos. Eso de que la democracia es el bálsamo de Firabras para todo el mundo, incluyendo los pastunes de Afganistán, hay que ser muy ingenuo para asumirlo de forma inocente. Bien, el poder. Un estratega lee a Maquiavelo. Este libro yo lo releí este verano porque permite su lectura por partes, es muy interesante, a mí particularmente me lo parece, y tienen ustedes en el mismo pues todas las enseñanzas de Maquiavelo y de este padre del realismo político, en el que él va entrando en las enseñanzas que va haciendo el italiano para explicar cómo él entiende el poder como una forma de arte y cómo su desarrollo y los distintos aspectos que debe tener la persona del príncipe de Maquiavelo, y explora la idea de la virtud, un concepto central en la filosofía de en la que se refiere a la capacidad de un líder para adaptarse a las circunstancias y aprovechar las oportunidades que se presentan. Él argumenta, Baños, que esta idea es especialmente relevante en el mundo contemporáneo, donde los líderes se enfrentan a un entorno geopolítico cambiante de forma absoluta, lo que obliga en gran medida a hacer ese esfuerzo de adaptación. Perdón, pero se me ha vuelto a disparar el sonido. No sé si me han escuchado o lo repito. No sé si me han escuchado bien o tengo que repetir lo de Maquiavelo. Perfecto, pues entonces sigo con ello porque se me ha colado la música y es una puñetería. Porque muchas veces hay dos formas. O repites todo el trabajo de una vez cuando montas el diseño de las pantallas del canal, o haces copia y pega de referencia y entonces resulta que si tienes muchas páginas, hoy vamos por 20 imágenes, pues entonces luego va y te cambia el volumen de una a otra, no te das cuenta y te hace un lío. Pero si lo tienes que rehacer todo de nuevo, se te dispara otra hora y pico más de trabajo. Bien, como decía, tras esta obra del poder, pues tenemos en este caso concreto La encrucijada mundial, un manual del mañana. Como siempre vemos, la obra del coronel va centrada y dirigida al mundo actual. En este entra en las tecnologías disruptivas, en cómo están cambiando la vida, la inteligencia artificial, la biotecnología, dentro de y el impacto que tienen dentro de la economía, de la política y de la sociedad, y sobre todo nos nos avisa de los grandes problemas y de los grandes riesgos que suponen todas estas nuevas tecnologías, y de ahí ese inmenso cepo que como una trampa nos lo plantea. También analiza cuestiones como los desplazamientos masivos de población, el cambio climático y cómo se influye en el equilibrio global, y argumenta que la lucha contra el cambio climático requiere una cooperación internacional completamente sin precedentes. Pero también señala
que este cambio puede ser utilizado por algunas potencias como una oportunidad para expandir su influencia y control sobre los recursos globales. Ejemplo es la cuestión del Ártico. Es indiscutible que la ruta del norte, la apertura de la ruta del norte va a cambiar radicalmente la influencia, por ejemplo, de Rusia, de China, de Asia-Pacífico, y va a cambiar todo ese esquema que estuvimos viendo el otro día respecto de la India, del Índico, el estrecho de Malaca y demás. También entran cuestiones sobre lo que ocurrió en 2020 de el bicho y todas esas cosas y las vulnerabilidades de la globalización, pero de ese tema ni lo toco, que me bloquean el vídeo. Y nuevamente ya anunciaba en aquel entonces el riesgo de una nueva carrera armamentística. Estamos hablando del año 2023, donde ya esa carrera armamentística se había iniciado, en mi opinión. Y obviamente señala algo muy importante. Estamos en un punto de inflexión en la historia y las decisiones que vamos a tomar en este momento van a tener un impacto inimaginable todavía para las siguientes, primero, generaciones españolas y luego para el futuro de la especie humana. Por eso el coronel aquí alerta de que, y trata de despertar la conciencia del lector para que se enfrente a esta configuración del futuro y que lo haga con una actitud positiva y optimista, porque en este momento solamente queda una cuestión. No puedes negar la historia, no puedes negar la realidad, no puedes negar que ha surgido la inteligencia artificial, pero te tienes que adaptar a ella y lo tienes que hacer con inteligencia, y si no, tienes un problema. Y ahora les pregunto a todos ustedes, ¿quieren ustedes que me chive de algo que seguramente no saben o no me chivo? Es decir, ¿quieren ustedes que les hable del libro que ha escrito el coronel este verano? Bueno, si me bloquea, la culpa habrá sido de todos ustedes, se lo advierto, porque no sabe que voy a hablar de ello. Pues aquí estamos. Ahí lo tienen. ¿Lo conocían? ¿Conocían esta portada y este libro? No, ¿verdad? Pues nos vamos al otro canal, don Francisco, si pasa algo. Bueno, pues Geohispanidad, la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. Esto es un libro que no está a la venta todavía, que saldrá en preventa seguramente en los próximos días, con lo cual ya lo pueden ustedes ir reservando. Y aquí entramos ya en la guerra mundial, porque el coronel Pedro Baños lo que hace es su propuesta. La unificación de la hispanidad y la suma de fuerzas para pues, constituir un poder político y, por lo tanto, un poder hispano en el tablero geopolítico mundial. Y bueno, pues ya ven ustedes, se trata de una visión de largo alcance en la que se trata de levantar las barreras nacionales y de proyectar un espacio atlántico panhispánico. Y la idea es eso, construir un ámbito que permita tener una voz propia, poderosa, influyente en el mundo a todos los que somos hispanos, de cualquiera de los dos hemisferios, tanto del hemisferio atlántico como del hemisferio, del hemisferio oriental como del hemisferio occidental. Lo que en la Constitución de 1812 se decía españoles de ambos hemisferios. Entonces, en este momento, el coronel Baños, a través de la historia y de la identidad cultural compartida, pues arranca desde los aztecas hasta la independencia de España. A ver si le sirve de lección a alguno que yo me sé con el que va a hablar en breve. Y señala los intereses británicos y estadounidenses posteriores, incluyendo la leyenda negra, de la que algún merluzo hace gala con su odio hacia España, teniendo apellido español. Hay que tener poca vergüenza para decir, no, mi abuelo era Moctezuma. No, tu abuelo no era Moctezuma, tu abuelo seguramente sería de por aquí, pero tú saliste tonto, no como tu abuelo. Y bien, y en la historia, en las raíces de ese inmenso valor cultural de nuestra diversidad, pues él busca los argumentos para esta propuesta.
él señala que la propuesta es la misma esencia de la hispanidad y que desde ella es posible crear un proyecto común, marcar objetivos y trabajar por la consecución de la hermandad de los países hispanos, compatibilizando los intereses particulares de cada nación. Claro, él lo que aboga es por reforzar todos los lazos de identidad entre hispanoamericanos e hispanoeuropeos, porque ya habría que denominarnos así a nosotros, y a partir de ahí trabajar desde distintos ámbitos, como son la cultura o la economía, al tiempo que genera pues eso, una sinergia de trabajo y de importancia para llegar a constituir, lo que he dicho, una poderosa maquinaria de bienestar para el futuro de todos los países de habla hispana, incluyendo en el proyecto los lusófonos, que son no solamente unos aliados, sino también hermanos con intereses comunes. La hispanidad, él entiende que se enfrenta al reto de buscar un lugar preeminente en el escenario geopolítico mundial, conquistar su propio espacio, crear alianzas transatlánticas y de esa manera no, escapar y sustraernos al control y al sometimiento de las potencias dominantes, tanto las actuales como las futuras, porque en su opinión los pueblos hispanos tienen la suficiente entidad en todos los ámbitos como para constituirnos en la potencia mundial que fuimos una vez todos unidos. Y esto espero que no me bloquee, porque evidentemente me la he jugado. Ahora entienden ustedes el por qué es un golpe en la línea de flotación, un torpedo en la línea de flotación del barco de... no, el libro todavía no ha salido. Este libro saldrá en preventa dentro de muy poquito y ya tienen ustedes aquí una primicia que justifica los 374 personas que son las primeras personas que tienen noticia de esto. Y bueno, hasta aquí ha sido mi intervención en lo relativo al coronel Baños y me gustaría ahora ponerles esto. Qué menos, ¿no?
Bueno, pues espero que les hayan gustado estos 3 programas. Y bueno, pues ya tienen ustedes ahí primicias, anécdotas y conocimiento de su obra y de su pensamiento. Y esto estoy convencido que servirá para, pues para entender, si no la talla o compartir las teorías geopolíticas o ideológicas, sea al menos para comprender la talla humana del coronel. No, el coronel, ya le he dicho, don Oscar, que la obra del coronel no está volcada al plano histórico, aunque tome referencias históricas, no está volcada al plano táctico, aunque evidentemente demuestre ese conocimiento, pero son libros para el público general, no para un público especializado. Bueno, espero que el vídeo que he hecho al final, recogiendo todas las fotografías de los 3 directos junto con la marcha Coronel Baños, les haya parecido justo homenaje a la figura del coronel y que les haya gustado. Don Zorzoleño, pregunta usted si visto... Si visto la calidad intelectual y estratégica del coronel, ¿es posible que en su canal cada uno de sus invitados juegue un papel concreto para la consecución de un fin? No puedo asegurarlo, pero no me extrañaría. Si no, sería difícil de entender presencias de personas que pública y manifiestamente no es que tengan opiniones diferentes o ideas diferentes en política, sino que son públicos expresos enemigos de España y hagan alarde de ello. Entonces el coronel es como ustedes, abre la puerta y muestra el camino. Después cada uno individualmente elige seguir el sendero o no. Eso, don Oscar, yo no me atrevería a hablar por el coronel. La intención que él tiene es lo que en derecho penal llamamos el elemento subjetivo del injusto penal. Es decir, el móvil que animaba al delincuente, y eso quien tiene la certeza es él, el autor del acto. Entonces, en este caso, la intención de él yo no la puedo decir. Sí, don Juan Carlos, yo también coincido con usted en que el dominio mental es un libro útil, sobre todo para desintoxicarte. Y bueno, miren, el coronel tiene la fortuna de estar publicando en una editorial grande, Planeta, porque Ariel es de Planeta, si no recuerdo mal, y eso le garantiza una edición en condiciones, le garantiza una distribución tanto aquí como en América, y eso es algo que yo nunca he tenido. Yo mis libros siempre han sido editoriales pequeñas con una distribución nacional. Entonces, la única manera de conseguir que mis libros fueran a Amazon, o sea, América, es llevarlos a Amazon. Porque una persona no puede pagar $90 por un libro corriente. Es una insensatez. Sí, pienso que le tienen envidia y miedo, sí, porque tiene la capacidad para movilizar personas, porque tiene liderazgo el coronel. Y por eso el coronel es tan delicado. Y luego es, como buen coronel, una persona muy prudente y reservada. Tiene usted toda la razón, don Daniel. Cuando una persona de talento destaca, todos los demás necios, todos los necios conspiran y conjuran contra el cierto. Pregunta, si me permite, ¿por qué esta animadversión hacia los hispanoamericanos en líneas generales? No tengo ninguna animadversión hacia los hispanoamericanos. Tengo animadversión hacia los que se autodenominan latinos, porque son la más pura expresión de autoalienación en pro de los mismos que les esclavizaron. Es decir, si tú te declaras latinoamericano, estás reconociendo todo aquello que destruyó la monarquía hispánica y todo aquello que te consideró un ser inferior. A partir de ahí, mi animadversión hacia ese tipo de personas latinoamericanas es evidente. Respecto de los hispanoamericanos, no tengo ninguna animadversión, puesto que tengo relación incluso familiar con personas que lo son. Pero ya es distinto, ya hablamos de hispanoamericanos o iberoamericanos, que también me sirve. Y luego, desde el punto de vista político, de geopolítico, yo entiendo que no somos una misma realidad, a diferencia del coronel. El coronel está convencido de todo ese proyecto, de este libro nuevo que acaba de anunciar,
Y yo hundo mis raíces en mi tierra, en mi continente, en mis raíces culturales grecorromanas. Entonces, mis raíces culturales no son las mismas de América. Los hispanoamericanos o iberoamericanos viven una realidad distinta, de tanto desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la geografía humana, de la cultura, de las formas de nacer, crecer, casarse, enterrar a sus muertos. Es decir, partimos de una cosmovisión diferenciada. Y todos los que son partidarios del hispanismo tienen que hacer referencia a una realidad pretérita. Y ya por último, y por si fuéramos pocos, la cuestión del hispanismo es prácticamente inseparable de la visión que le dio el catolicismo a la actuación de España en América. Los que no tenemos, los que creemos que hay algunos que dicen que España existe gracias a la unidad católica de las Españas y que el catolicismo fue lo que le dio ser a España. Y yo soy de la opinión de que España existió no gracias al catolicismo, sino a pesar de este, porque la idea de Hispania es anterior y buena parte de Europa, hasta que no llega el siglo XI, no termina de cristianizarse, y eso por medio de la violencia. Ejemplo, las cruzadas contra los bálticos, la matanza en tiempos de Carlomagno de los paganos sajones, y aquí ha ocurrido exactamente lo mismo de otra manera. Por lo tanto, evidentemente, si tú no reconoces como el cristianismo, el catolicismo, como una raíz válida es decir, si piensas que puede servir para explicar lo que ha ocurrido, pero no lo reivindicas porque discrepas y disientes de esas ideas y de esas creencias, pues lógicamente la hispanidad y el ejercicio de España en América te parece, sí, muy heroico, muy brillante, muy difícil, Orellana, tantos y tantos como fueron para allá, pero al mismo tiempo no es la España que tú hubieras querido tener y tampoco es el futuro que tú deseas. Pero eso no significa que haya animadversión hacia los hispanoamericanos o iberoamericanos. No, al contrario, hay una gran simpatía, sobre todo por países que, desde mi punto de vista, son prolongaciones de Europa en América. El caso concreto de Argentina o de Uruguay y en parte de Chile. Pero no así respecto de otros países donde yo no tengo ninguna vinculación cultural, ni racial, ni religiosa, ni espiritual, ni de ningún tipo. ¿Qué tengo que ver yo con los quechuas, con los aymarás, con los mapuches, ni con tantos y tantos pueblos indígenas de América? Pues absolutamente nada. Entonces, también Alexa, como he dicho varias veces, habla español y no tiene la nacionalidad. Pues esa es la cuestión. Por lo tanto, no me atribuya una animadversión porque sobre eso hay mucha confusión. Gracias y perdón si me he extendido, pero quería aclararlo. Vamos a ver, yo siempre utilizo la expresión latino para referirme a un americano en un sentido absolutamente peyorativo. No, España fue pagana. Primero porque tenía sus propios dioses del mundo germánico céltico, Lugh, por ejemplo. Y luego, conforme se romanizó, asumió las deidades romanas y el mundo romano. Estamos hablando de, pues ya saben, Júpiter, Venus, etc. Y luego la cristianización llegó a España como parte del proceso político de la Roma occidental cristianizada. Pero desde el punto de vista ideológico, en todo ese proceso, digamos que yo soy muy antagónico a todo eso. Bien, eso don Raúl Blasco lo dice usted y Menéndez Pelayo.
Que el día que España pierda su unidad católica volverá a la España de los arébacos y los bestones. A mí siempre me quedó la duda de qué tenían de malo los arébacos y los bestones con Menéndez Pelayo. Pero evidentemente dice usted que la descomposición de España como nación está ligada a su grado de descristianización. Eso significa que, según usted, yo no soy español porque no soy cristiano. Es decir, vincula usted la creencia la particular creencia asiática en un supuesto mesías de entre 33 o 34 que había en ese momento en Judea al hecho de ser español. Bueno, usted puede pensar eso y también puede pensar que lo del 36 fue una cruzada, pero yo no, ¿vale? Es decir, yo soy tan español como usted, por mucho que usted sea muy cristiano y yo a día de hoy no me reconozca como tal. Cada día que pasa creo que la verdad no es para todos. No, la verdad nunca ha sido para todos, don Benjamín. La verdad es dolorosa y no se acepta. Y le voy a decir más. Cuando a uno le dice a alguien la verdad, el que se la dice se convierte en motivo de acusación y culpa y por lo tanto tiene que ser eliminado. Mucho cuidadito con decirle la verdad a un amigo. Probablemente le cueste el amigo y algún disgusto. Bueno, ha sido una explicación muy extensa. Yo he tratado hoy de abreviarla al máximo posible y creo que lo he conseguido porque lo he hecho en menos de una hora, que ya saben que para exponer cosas así con detalle no es fácil. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.